Buen día a todos. En este video les voy a mostrar una de las muchas maneras que existe para crear cuentas de usuario en un sistema Linux. Y bueno, como muchos sabrán, hay varias formas de llevar a cabo esta tarea. Una de ellas podría venir siendo utilizar un programa gráfico o con interfaz gráfica, como ustedes lo quieran llamar, para realizar este tipo de tareas administrativas, que es crear una cuenta de usuario, o podemos también hacerlo de forma, vía terminal. En la terminal normalmente se utilizan los comandos como user add y add user. Pero para este tutorial no voy a utilizar add user y tampoco voy a utilizar user add. Y mucho menos, por supuesto, una aplicación gráfica en lo absoluto. Sin embargo, hay muchas distribuciones Linux que vienen con una aplicación gráfica ya instalada por defecto para crear cuentas de usuario. Hay distribuciones que la traen, hay otras que no. Y bueno, en caso de que no sepas cómo utilizar user add o add user, te recomiendo que veas las páginas man, ya que el método que voy a utilizar en este video no se considera como el mejor o si acaso el más seguro. Es simplemente, digamos, que para ciertas ocasiones o por si la situación así lo necesita o lo requiere. Entonces, sin más que decir, comencemos de una vez con el tutorial. Primero tengo que decirles que esto lo estoy haciendo en una máquina virtual. He instalado una máquina virtual con Debian. Allí es donde voy a crear un nuevo usuario en esa máquina. Digamos que ya hemos instalado todo el sistema está corriendo. Ahora estoy logueado en mi usuario, pero viene otra persona a crearse, que necesita usar la misma máquina y resulta que no tiene la cuenta de usuario, hay que creársela. Podemos hacerlo de manera manual, que es lo que voy a hacer en este video, mediante la siguiente manera. Primero, tenemos que editar el archivo etc passwd o passwd, ¿okay? En caso tal de que en tu país no se diga W, sino que es W o W. Debemos editar este archivo, que lo podemos leer, etc passwd. El usuario normal puede leer este archivo, pero solo el usuario root puede editarlo. Ahora, en este archivo se aloja todos los datos necesarios para crear la cuenta del nuevo usuario. Si no sabes lo que es este archivo, te recomiendo que te pases por el blog, porque ahí he escrito un artículo bien detallado que explica cada archivo que voy a tratar acá. ¿Okay? Entonces, continuando con el tutorial, debemos editar el archivo que tenemos aquí presente. Como esto es una tarea administrativa, debemos hacer un usuario root. ¿Ok? Una vez hecho root, utilizando el editor de texto de tu preferencia, yo voy a utilizar Vim, comenzamos a editar el archivo o el fichero. Es el fichero passwd. Muy bien. Entonces, algo que tengo que mencionar aquí es el parámetro que dice no login. Bueno, como pueden ver primero, al principio del todo está el usuario root. El usuario root con ID de 0. El usuario root siempre tiene el ID de usuario y el ID de grupo 0. ¿Ok? Ahora, esto que dice acá, que dice no login, estas son las demás cuentas que ven acá, son cuentas de sistema, cuentas que utiliza el sistema operativo para poder correr procesos en el fondo o en el background. Y tienen un parámetro que dice no login. ¿Qué quiere decir esto? Que estas cuentas de sistema no pueden tener acceso a la cuenta de usuario. ¿Okay? No tienen autorización de entrar en tu cuenta. Eso te da también algo de privacidad o algo de seguridad, de manera que nadie pueda intentar loguearse a través de estas cuentas. Después, si nos vamos por acá, vemos al usuario, que vendría siendo el usuario hack, que es el usuario
bueno, de prueba que he hecho en esta máquina virtual. Entonces, comenzamos a editar el fichero. Voy a colocar los números y voy a cambiar también el background porque no se ve demasiado bien que se diga perfecto. Creo que así se ve mejor. Como ya mencioné, aquí está el usuario del sistema, perdón, está aquí arriba, hack, que vendría siendo el usuario de prueba, y al principio del fichero se encuentra el usuario root, que es el usuario de administrador. Entonces, para editar el archivo, primero debemos colocar el nombre del usuario, o bueno, no el nombre del usuario, sino el nombre de la cuenta del usuario. Vamos a llamar esta cuenta test, ¿ok? Después viene la contraseña. En este archivo no debemos colocar la contraseña, ¿ok? Porque al final del todo debemos encriptar la contraseña. Y por el momento vamos a dejar esto en blanco, porque la contraseña debe ir encriptada. Si ustedes se dan cuenta en estas X que ven aquí, en todo el archivo, eso quiere decir, sobre todo en el usuario hack, eso quiere decir que tienen contraseñas encriptadas, ¿ok? Que eso vamos a encriptar una, o sea, la del usuario que estamos creando, al final de todo para que ustedes vean cómo es el proceso. Entonces, dejamos la parte de contraseña en blanco y luego utilizamos un ID de usuario. El ID de usuario tiene que ser único, digamos en este caso 1001, ya que no hay ningún otro usuario que sea 1001. Este número puede variar dependiendo de la distribución también. ¿Ok? En este caso, el ID del usuario comienza a partir del 1000. Hay otras distribuciones que comienzan de menos. Lo mismo hacemos con el grupo 1001 en este caso. ¿Okay? Ahora, la separamos con 2 puntos cada sección y luego viene la sección de comentarios. Aquí podemos escribir el nombre completo del usuario. En este caso podría ser prueba. También podemos escribir separado por comas el departamento donde la persona trabaja, digamos que aquí ventas, ¿ok? etc, etc, etc. Luego una vez que, claro, este campo es opcional, ¿no? Pero una vez que se termina de llenar la parte de comentarios, procedemos al home del usuario, que vendría siendo el directorio home / test, ya que normalmente tienes el nombre de la cuenta de usuario. Luego viene la ruta en la que decide qué shell va a utilizar el usuario que estamos creando. Si se deja en blanco, Linux va a tomar por defecto la shell bash en la mayoría de las distribuciones. Entonces vendría siendo bin bash. ¿Ok? Esta sería la shell que quiero que el usuario utilice. Pero si tu distribución tiene otra shell como KSH o CSH, también se la puede asignar, ya que bueno, eso ya depende del administrador o del usuario de qué tipo de shell desea utilizar. Pero en este caso va a ser bash, lo habitual. Una vez que terminemos aquí, guardamos los cambios y luego venimos con el siguiente paso, que vendría siendo editar el archivo etc group o grupo. Ok, mucho mejor. Este es el archivo que administra los grupos en Linux. Linux utiliza grupos para tener una mejor organización de los usuarios. El primero es root. Los que ven acá son grupos de las cuentas del sistema. Pero me interesa es... Aquí está. No, ese no era el que me interesaba. Me interesa es el grupo que tiene el usuario. Aquí está. Si usas el comando user add o add user, el sistema por defecto asignará al usuario en su mismo grupo. ¿Qué quiero decir? Que si el usuario se llama test, ¿ok?
y utilizo user add o add user y no le especifico el grupo en el cual vaya a pertenecer esa persona, bueno, el usuario, por defecto se le va a asignar entonces el grupo test, ¿ok? Eso es haciendo add user o user add. Como lo estamos haciendo de manera manual, esto lo podemos, bueno, tenemos un poquito más de control. Podemos decidir aquí en qué grupo quiero que el usuario esté. En este caso, bueno, voy a seguir las reglas por defecto, ¿ok? El grupo se llamará test, que vendría al igual que el del usuario de esta máquina, que vendría siendo hack. Luego voy a dejar el espacio que viene vacío porque ahí va la contraseña encriptada del grupo. Al igual que las cuentas de usuarios, los grupos también pueden tener contraseñas, ¿ok? Y luego el ID del grupo, que vendría siendo el mismo ID que le asigné en el archivo passwd ubicado en el directorio etc. Después de ello, cerramos con 2 puntos al final, pero después de esos 2 puntos vienen los miembros del grupo. Yo puedo decir que aquí puede estar hack y aquí puede estar test también, ¿ok? Cualquiera de las dos es válida, o las dos mejor dicho. Esto quiere decir que 2 usuarios pueden acceder al mismo grupo, ¿ok? Por el momento voy a seguir los valores por defecto. Esto ya es a preferencia del administrador en general. Entonces, una vez que terminamos de editar este documento o este archivo, guardamos los cambios y vamos con el siguiente paso, que vendría siendo crear el directorio home del usuario. Entonces, para ello, para hacerme la vida más fácil, lo que voy a hacer es irme a home. Si le doy un ls, está el home del usuario hack y bueno, un home, bueno, y otro directorio que en realidad desconozco su funcionalidad por el momento. Aquí es donde vamos a crear el directorio home del nuevo usuario con el comando mkdir. Ahora, para ahorrarme tiempo y no tener que crear la estructura de directorio paso por paso, o bueno, uno por uno, lo voy a hacer de acuerdo a uno de los primeros videos de Linux que publiqué en este canal sobre el truco de crear estructura de directorios. En este caso, el directorio home se llamará test, ¿ok? Porque ese es el nombre del usuario. Entonces, dentro de ese directorio, lo que quiero que esté el directorio documentos o documents. Bueno, documentos. El siguiente directorio que quiero que esté será música. El otro vendría siendo imágenes. Y por último, videos. ¿Ok? Cierro el corchete acá. Luego presionamos Enter. Y una vez creado, si queremos confirmar de que todo salió bien, usamos el comando tree seguido del nombre del directorio que acabamos de crear. Y sí, perfectamente, documentos, imágenes, músicas y videos. Creo que esto es lo que la mayoría de los directorios home posee. Quizá me haya saltado a uno, voy a darle ls a hack, a ver si me salté alguno. Y sí, me salté el de descarga, pero para efectos de ejemplo funciona de todas maneras. Supongamos que son estos los directorios que quiero que estén en la cuenta del nuevo usuario. Una vez hecho esto, que yo me voy al home del root y debo copiar los ficheros de configuración. Si le doy un ls-la al directorio etc scale, vemos que hay archivos de configuración para el usuario, ¿ok? Uno de ellos es el bash rc, que es el que yo he utilizado. Nunca he tocado el profile, tampoco he tocado el bash logout, simplemente el bash rc para personalizar digamos que el prompt de la terminal. Estos archivos de configuración son necesarios para que el sistema configure por defecto o añada los valores por defecto a la cuenta del nuevo usuario. Entonces, para copiarlos, lo que necesito es usar el comando cp, que vendría siendo etc scale
punto y todo lo que esté después del punto, ¿ok? Porque estos son archivos ocultos. Luego, la ruta a la cual la voy a copiar, que vendría siendo el directorio home, test, ¿ok? Al presionar Enter, podemos hacer un ls al directorio home del nuevo usuario. Claro, son archivos ocultos, por lo que necesito hacer -la o simplemente a es suficiente. Perfecto, ahí están los archivos de configuración de la cuenta. Luego, debemos arreglar los permisos. Esto lo podemos hacer usando el comando chown, CHOWN o N, y también con el comando, si mal no recuerdo, chgrp. ¿Ok? Chown es para cambiar la propiedad y chgrp es para cambiar el grupo al cual pertenece el usuario. Entonces, yo voy a usar chown porque creo que con los dos con chown se puede lograr ambas cosas. Pero también te invito a que explores el chgrp en caso tal de que no lo conozcas. Voy a usar el comando chown --help o bueno, --help porque me interesa la opción de recursividad, que es la que está acá. ¿Ok? Bien. Entonces, lo que voy a hacer aquí es cambiar la propiedad. También se debería de cambiar los permisos. Pero los permisos dependen de la situación. No les puedo decir un permiso estándar. O bueno, no creo que exista una regla de permiso estándar para nuevas cuentas de usuario. Eso más que todo varía dependiendo de las necesidades, ya sea de la compañía o del administrador o del usuario. Para mí los permisos por defecto están bien, especialmente para un usuario normal, un usuario doméstico de Linux. ¿Ok? Y me voy a basar en eso. No voy a cambiar los permisos, solamente voy a cambiar las propiedades o la propiedad, que vendría siendo la pertenencia también. Entonces vendría siendo chown -cr. Claro, le especifico la letra C para que me muestre los cambios que vaya haciendo. Luego coloco test, el usuario, y luego el grupo. Después coloco el home del usuario. Y bueno, presionamos Enter. Al ejecutar ls -l seguido del home, el home de test, tenemos que el directorio test pertenece a documentos y al el directorio documentos pertenece a test y al grupo test, y lo mismo con los otros directorios. Lo podemos ver acá. Ok, test. Ok. Otra cosa que debemos verificar es la propiedad de los archivos de configuración que copiamos del directorio scale. Usamos el mismo comando ls-l. Oh, claro, olvidé la A porque estos son archivos ocultos. Seguido del directorio home, o bueno, de la ruta hacia el directorio home del nuevo usuario. Presionar Enter. Vemos que también los archivos de configuración como bash logout y bash rc pertenecen al grupo y al usuario test. ¿Okay? Lo mismo con bash profile. O bueno, perdón, con punto .profile. Hasta el momento ya casi estamos terminando. Lo que quedaría es asignarle una contraseña a este nuevo usuario. Para ello, bueno, para hacer eso, lo que hacemos es ejecutar el comando passwd seguido del nombre del usuario, que vendría siendo test. ¿Ok? Presionamos Enter. Ok, nos pide la contraseña. Una contraseña sencillita. Presionamos Enter. Luego nos pide confirmar nuestra contraseña o la nueva contraseña.
Presionamos Enter y bueno, nos manda un mensaje de confirmación. Y ahora viene la parte final de la creación de cuenta de usuario, que es encriptar la contraseña. Esta contraseña que vamos a encriptar se va a guardar en un archivo llamado Shadow. ¿Ok? Ya se los voy a mostrar después de esto. Para encriptar la contraseña lo que hacemos es usar el comando pwconf sin argumentos. Luego presionamos Enter, esperamos un momento y bueno, ya todo ya la contraseña ha sido encriptada. Si el usuario, bueno, si el grupo del usuario tiene contraseña y también la quieres encriptar, para ello necesitas utilizar el comando grpconf, ¿ok? Que esto encripta la contraseña del grupo, no del usuario sino del grupo, ¿ok? En este caso no usamos ninguna contraseña, por lo que no hace falta aplicarla. Entonces si vemos de nuevo, esta vez voy a usar el comando view. Si vemos de nuevo el archivo passwd, y nos vamos al final, vemos que el espacio en blanco que habíamos dejado cuando editamos este archivo o este fichero, ahora hay una X. Eso es, como ya les había mencionado antes, eso es porque ya acabamos de encriptar la contraseña de este usuario. Entonces, si nos dirigimos si damos un vistazo al archivo Shadow, me voy aquí al final, vemos que aquí está la cuenta del usuario, ¿ok? Y la contraseña encriptada que vendría a representar este hash que ven acá. Esto se le conoce como hash, ¿ok? Ahora, no se recomienda, bueno, este archivo lo que guarda es eso, la cuenta del usuario con la contraseña encriptada. También guarda la fecha de expiración de la contraseña, tiempo mínimo que tiene que utilizar el usuario. Cuando la contraseña expira, este archivo también guarda cuánto tiempo de mínimo tiene el usuario para cambiar su contraseña en caso de que haya expirado la anterior. También guarda cuántos dígitos puede almacenar la contraseña, entre otros parámetros, ¿ok? No se recomienda editar ese fichero porque puede haber un conflicto de inconsistencia en la cuenta del usuario. Si quieres hacer alguna modificación en relación con ese fichero, con el fichero Shadow, te recomiendo entonces leer las páginas más, si es que no conoces el comando, ¿no? Del comando usermod, ¿ok? Que esto es lo que modifica parámetros de la cuenta del usuario relacionados con el archivo Shadow, ¿ok? Ahora, en teoría, ya la cuenta está lista. Ya podemos incluso hacer login en ella. Así que voy a salir del usuario root y voy a entrar en la cuenta del nuevo usuario. Vamos acá, el nuevo usuario se llama test, contraseña, presionamos enter, después de marcar la contraseña y veamos qué pasa. Ok, el sistema está tardando un poco porque claro, estoy grabando la pantalla y de paso tengo activada la máquina virtual, entonces me ralentiza un poco el sistema. Y bueno, como ven acá, como es la primera vez que el usuario está logueando, aquí me sale un aviso
relacionado no con el tutorial, sino con el entorno de escritorio que utiliza la máquina virtual. Que bueno, aquí me está preguntando si en verdad deseo generar el archivo de configuración del entorno del escritorio que utiliza. Vamos a decirle que sí. Y me pide ahora que, digamos, tecla clave va a utilizar la cuenta de usuario. Digamos que Win. ¿Okay? Claro, esto no tiene nada que ver con crear cuentas de usuario. Esto es simplemente el entorno de escritorio del usuario que se está logueando. Si yo abro una terminal, el prompt debería decir test. ¿Okay? Claro, está tardando un poco porque estoy grabando la pantalla y corriendo la máquina virtual al mismo tiempo. Y bueno, aquí lo tenemos en el prompt, test. ¿Okay? El usuario se ha creado exitosamente, ya podemos ejecutar comandos en ella, podemos hacer un ls y ver los directorios que tenemos e incluso podemos hacer un ls-a y ver los archivos de configuración que están acá. Podemos hacer un vim .bash rc y bueno, este archivo es solamente para configurar el prompt o digamos características de la terminal del usuario. No tiene nada en especial, es solo eso. O bueno, para eso es que yo lo utilizo solamente. Y bueno, ya con eso ha sido todo el tutorial sobre la creación de cuenta de usuario. Así que espero que bueno, que hayas aprendido algo, que te haya servido de algo también. En caso tal de que tengas dudas con los comandos que mencioné, o bueno, sobre todo con el directorio shadow, con el fichero shadow, si tú te vas a las páginas man, digamos etc shadow, claro, solo el superusuario puede hacer eso, lo había olvidado. Ahora sí, man etc shadow. Aquí tenemos, bueno, no era la información que esperaba. Quizás solamente sea shadow. Perfecto, sí, eso mismo es. Aquí tienes toda la información que necesitas saber sobre el, digamos, el fichero de shadow, en caso tal de que tengas dudas con respecto a ello. Aquí está a detalle lo que necesitas saber sobre ese fichero. Y bueno, si te gustó el tutorial, te recomiendo que te suscribas, que voy a seguir subiendo contenido bastante interesante sobre Linux, sobre más que todo líneas de comandos por el momento. Tengo también planificado hacer algunas cositas con interfaz gráfica, pero quiero enfocarme primero con los principiantes en cuanto a la línea de comandos. Y bueno, también puedes compartir el video si crees que es de utilidad para otros, si crees que le puede servir para otros usuarios de Linux. Así que nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.